tenemos una planta de energía estacionaria, la cual opera en un ciclo Brayton ideal. Esta gente. En un ciclo Brayton ideal, que tiene una relación de presiones de 8. La temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 en la entrada de la turbina. Ahora nos pide determinar, mediante un análisis de ciclo ideal y considerando la variación de los calores específicos con la temperatura del gas en la salida del compresor y de la turbina, la relación de trabajo de retroceso y la eficiencia térmica, ¿sale? Entonces, ¿qué tipo de instalación tenemos? ¿Qué tipo de ciclo tenemos? ¿Es un ciclo de gas? Ajá. Es un ciclo abierto. Abierto. ¿Cómo es nuestra turbina? ¿Es idealizada? ¿Qué más? Si se acuerdan, ayer vimos que para el caso de este tipo de dispositivos de generación de energía, tenemos nuestro compresor de tipo axial. Luego tenemos nuestro dispositivo, en este caso combustor, o le llamaban intercambiador de calor, que era donde se inyectaba en este caso el combustible. Luego la turbina, donde teníamos la expansión y finalmente la salida de los gases de escape hacia la atmósfera, ¿sale? Entonces, si se acuerdan, en este tipo de dispositivos, en estas turbinas de gas, ¿cuántos procesos o de cuántos procesos se componía el ciclo? ¿De 3? De 3. ¿No ¿De era de 5? 5, profesor? ¿No era de 5? No, porque no tiene un retorno. Entonces, ¿Cuatro? tenemos 4. De 1 a 2 está instalado, en este caso, el compresor. De 2 a 3 tenemos la adición de calor. De 3 a 4 tenemos la expansión. Y de 4 a 1, en este caso, diríamos que es el rechazo de calor, aunque ese rechazo de calor ocurre ¿hacia dónde? ¿A la atmósfera? Hacia la atmósfera, ¿sale? Entonces, en este caso tenemos una instalación de turbina de 4 puntos. Por eso es que debemos estar bastante pendientes de el tipo de ciclo que estamos utilizando. Ahora, si se dan cuenta, en el mismo eje está montada o está montado todo el equipo. Entonces, ¿qué significa? Que todo el trabajo que está haciendo la turbina, en este caso la de potencia, nos sirve para accionar el compresor a la entrada, ¿sale? Entonces, ese acoplamiento del trabajo que genera la turbina a la salida y que consume el compresor a la entrada, ¿cómo se llama? ¿Lo recuerdan? ¿Es el intercambiador de calor? ¿No? ¿Cómo se llama ese trabajo de acoplamiento entre lo que consume el compresor a la entrada respecto a lo que hace la turbina a la salida?
¿Trabajo de retroceso? Trabajo de retroceso, ¿sale? Entonces, ese porcentaje nos va a indicar cuánto de lo que está haciendo la turbina o cuánta potencia de lo que está generando la turbina a la salida voy a necesitar utilizar a la entrada solamente para accionar, en este caso, el compresor. Así que ya sabemos qué tipo de instalación tenemos, cuántos puntos vamos a calcular. En este caso vamos a estar calculando 4. Ahora recuerden que los procesos, en este caso, unos procesos son de tipo isentrópicos y otros son de tipo isobáricos. Entonces recuerden, la presión 1 va a ser igual a la presión de salida, es decir, a la presión 4, y la presión 2, en este caso, va a ser igual a la presión 3, para que no se les olvide. Entonces, vamos a calcular lo que está sucediendo en esta planta de energía estacionaria, que opera obviamente en un ciclo Brayton ideal, porque es una turbina de gas. Entonces, ya sabemos qué tipo, en este caso, de dispositivo, qué tipo de ensamble vamos a estar calculando y ya podemos resolver lo que estamos teniendo en nuestro sistema. Entonces, nos dice que tenemos una relación de presiones de 8. Recuerden, ¿cuál es la fórmula para encontrar la relación de presiones? Presión 2 sobre presión 1. Presión 2 sobre presión 1. Presión 2 sobre presión 1, la presión máxima entre la presión mínima. Entonces, esa presión máxima entre la presión mínima me dan un resultado de 8. Luego, me dice que la temperatura del gas en la entrada del compresor vale 300. Entonces, esa temperatura, ¿qué temperatura es? Temperatura 1. La 1. Luego, la temperatura de 1300, que es la entrada de la turbina, ¿qué temperatura es? Temperatura 3. Temperatura 3. Perfecto. Entonces, ya tenemos acotados los datos de nuestro dispositivo. Finalmente, nos dice que consideremos la variación de calores específicos con la temperatura. ¿Qué significa? ¿Qué método vamos a utilizar? Variable, ¿no? Variable. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que estamos considerando que tenemos un dispositivo de flujo estacionario que funciona con aire, ¿sale? Entonces, en este caso, ese aire se comporta cual gas ideal en un dispositivo de flujo cerrado y las caídas de presión por fricción son nulas. Además, la energía cinética y la energía potencial se consideran despreciables. Entonces, vamos a comenzar con el proceso 1-2, que es el caso de la compresión, obviamente, pues, en el compresor. Entonces, tenemos la temperatura de entrada. Y para este caso, vamos a ir a las tablas y vamos a traer la entalpía y la presión relativa a 300 Kelvin. Según las tablas, ¿cuánto vale a 300 Kelvin H1 y PR1?
H vale 300.19. Y PR 1.3860. Gracias. Entonces, ahora, ya tenemos el valor para en este caso, los puntos del estado 1. ¿Cómo le hacemos para calcular los puntos del estado 2? Necesitamos obtener PR2. Con la relación de compresión, ¿no? La relación de compresión en este caso no existe. No es la relación de presión. Con la Exacto. relación de presión, gracias. Entonces, con la relación de presión vamos a obtener el estado 2. Entonces, en este caso recuerden que la relación de presión funciona de la misma forma que si utilizáramos presiones relativas. Entonces, la relación de presión es igual a PR2 entre PR1, ¿sale? Despejando de aquí, tendríamos que PR2 es igual a RP por PR1. Entonces, ¿cuánto es 8 por 1.3860? 9, 10. 11.088. Entonces, con esa PR2 vamos a las tablas y obtenemos el valor de la temperatura 2 y la entalpía 2. ¿Cuánto vale? Vamos en tiempo, maestra. Interpolar. Excelente. Sí. Bueno, por lo menos ustedes no se molestan. Desde la mañana sufren por interpolar tanto. Eso que ya se vuelve. Ay, ya nos acostumbramos, ya sabemos, desde cuarto nos dijo, cuando lleguen las máquinas térmicas, vale, interpolar, ya por eso A nos ellos acostumbramos. también les dije que cuando estuviéramos trabajando en esto íbamos a interpolar. Y aún así lloran. Hay niveles, papá, hay niveles. Entonces siempre les digo, bueno, díganme cuánto vale el valor para la presión relativa y no sé. Y dice, vayan a las tablas. Entonces van a las tablas y dicen, hay que interpolar. Y entonces un chico le hace, ¡ah! Otra vez. Y siempre se queja. Y todavía no interpolamos ni 5 veces, cuando ya empiezan a Exacto. interpolar, cuando tienen que interpolar 10, 20, 25 veces, ahí sí ya van a empezar. Ahí sí van a chillar, maestra. Justo eso, Escandir. Imagínese cuando en su currículum ponga interpolaciones 179. Sí. Confirmo. 544. Gracias. Entonces ya tenemos el valor tanto para H1 como para H2. Podemos obtener el trabajo teórico del compresor a partir de la ecuación de H2 menos H1, puesto que el compresor está instalado entre las entalpías 1 y 2. Entonces H2
Bien, no hagas caso. ¿Cuánto vale el trabajo teórico y compresor? Bien. Yo meto otra vez mi vida. No hagas caso. $243.98. Confirmo, maestra. Mira. David, confirme, por favor. Confirmo. Gracias. Ay, me estremezqué. Dice usted, me estremezco. Entonces, ya estamos en el proceso 2-3, ¿no? Entonces, en el proceso 2-3, que es la adición de calor, tenemos una temperatura 3 y con esa temperatura 3 vamos a ir a las tablas para obtener H3 y PR3. H es igual a Espérame, 1395.97. 395.97. Sí, maestra. Y PR es igual a 330.9. 330.9. Ay, no tuvimos que interpolar. No, porque sí ya estás dado. Es lo bueno. Entonces ya podemos obtener el calor de entrada. Recuerden, el calor de entrada, ya conocemos la ecuación, es H3 menos H2. Perdón, maestra, creo que anotó mal H3. 1395, gracias. ¿Ya? Es que seguía pensando en la confirmación. 1395. ¿Cuánto vale el calor de entrada? $851.791. Confirmo. Confirmo. Gracias. Bien, ya tenemos calor de entrada. Ahora podemos ir al proceso 3-4, que es la expansión. Entonces, en el proceso de expansión, necesitamos obligatoriamente el valor de PR4. ¿Cómo podemos obtener PR4? Con la La relación de relación de presión. Las relaciones de presiones. Entonces, sabemos que PR4 entre PR3, ¿a qué es igual? ARP. ¿No? 1 sobre RP. 1 sobre RP. Porque acuérdense que P4 es igual a P1 y PR, en este caso, P3 es igual a presión 2. Entonces, tendríamos
la relación de presiones al revés, es decir, el recíproco. 1 entre RP. Entonces, para obtener PR4 es R3 por 1 entre RP, o lo que es lo mismo, R3 entre RP. R3, 330. 9 entre 8. ¿Eso cuánto vale? Me dio 41.3625. Confirmo. Confirmo. Gracias. Gracias. Entonces, con esa PR4 vamos a ir a las tablas para obtener T4 y H4. ¿Cuánto valen? Su querida y amada interpolación, maestra. Interpolación. Bueno, pues interpolamos. No es que yo quiera estar interpolando, pero pues sí son Confirmo. 789.38. Entonces, ¿a quién le dio 770.35 y a quién punto 25? Yo me equivoqué, maestra. Entonces sí es punto 25. Ay, Escandio, pues ¿en qué está pensando? O ya le están regañando por la clase. No me están regañando. Ah, está bueno. Está pensando a ver si no le va a dar esquerilla coli a él también. Ya se le antojó al Spandy. Le dio de cola. ¿Quién anda hablando? Che. Se está acordando en qué playas de Acapulco estuvo. No, sí, No he salido de mi casa. sí, deben de tener cuidado donde se meten. Ni se ni a la esquina. O que usan el baño de donde sea también. Luego se les va la mano y infección segura. Bien, entonces ya tenemos el valor de H4 de proceso de expansión. Ya podemos ir al siguiente proceso, que es el proceso de rechazo de calor. Ahora, ¿qué podemos calcular antes de ir al rechazo de calor? Luego se nos olvidan cosas. La Q de salida. No, antes de ir al rechazo de calor. H3 y H4. Ya. ¿Puede entrar? No. Trabajo teórico de la turbina. Antes de irnos. WTT. Antes de irnos. Entonces, WTT es H3 menos H4. Así que tengan cuidado donde se andan metiendo. Luego donde meten las manos. Entonces, H3 menos H4. ¿Cuánto vale el trabajo teórico de la turbina? 606.59. $606.59. ¿Quién confirma? Confirmo. Yes.
Ahora sí, vamos al rechazo de calor. En este caso, pues solo vamos a calcular el calor de salida, aunque en teoría, pues la verdad no nos sirve para nada, porque no lo utilizamos. Se podría decir que el trabajo que utilizamos es el de la turbina, ¿no? El trabajo que utilizamos, en este caso, como si se acuerdan, todo está anclado al mismo eje, es el trabajo que hace la turbina menos el del compresor. Ese va a ser el trabajo neto. Entonces, H4 menos H1. Calor de salida vendría siendo toda la energía que fue desperdiciada, ¿no? Prácticamente. Sí, todo el rechazo lo convertir en trabajo. Y que no me sirvió para accionar el compresor. Para el sumidero. En este caso, pues no va a ir al sumidero, va a ir a la, bueno, sí, el sumidero natural, la atmósfera. ¿Ahora quién anda entrando a estas horas? Pues, esta gente. ¿Cuánto vale ese calor de salida? $489.19. Bien, entonces el ejercicio nos pide temperatura del gas en la salida del compresor y de la turbina, es decir, temperatura 2 y temperatura 4. Nos pide la relación de trabajo de retroceso, es decir, el acoplamiento que existe entre la turbina y el compresor. Ya sabemos que es RBW. ¿Cómo se dice, Rafael? Red Bull, Usted- Water. No, usted ya lo sabe decir bien bonito, el ratio. ¿Qué? No sé de qué me está hablando. Si usted sabe hablar inglés, el ratio backward. Claro, en la pronunciación correcta, ¿cómo se dice? Relación de trabajo de retroceso. Relation. No, ¿Qué? ¿O qué? se escribe así. A ver, ¿cómo se escribe? Y ahorita le digo cómo lo pronunciaría yo desde mi modesto conocimiento. Cállese, Modesto. ¿Para qué le estamos mandando al Celex? Ya no estoy, yo ahorita estoy en alemán. Vea, o sea, sirva para algo, ayúdenme. Ya van avanzado 5 de alemán, maestra. Imagínese. No, hombre, me van a reprobar. Saqué 67 y necesito 93 para pasar. A mí ya se me olvidó cómo se habla el alemán, ya se me olvidó todo, ya. ¿Cuándo es el examen? ¿En qué nivel vas? En básico 2. No, encima, ya está grave. Te vas a tener que matar estudiando. O estudiar progresivamente. Y Sí. ¿Cuánto vale? Mi trabajo de retroceso. tantito menos de la mitad, vale. Ya lo sé. Punto 4022. Bien, entonces, esto concluimos, o esto significa que necesitamos, o que se emplea, así que se emplea el 40.22% del trabajo de la turbina para activar el compresor.
sea, poquito menos de la mitad del trabajo que está generando la turbina se usa nada más para encender el bendito compresor. Ahora piensen cómo va a estar la eficiencia térmica. Por los suelos. Maybe. Entonces, la eficiencia térmica de mi dispositivo ya sabemos que es el trabajo neto entre el calor de entrada, pero ahora el trabajo neto lo voy a obtener a partir de la diferencia de trabajos. Entonces, es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Entonces, ¿cuánto vale esa eficiencia? Según a mí, me sale de 42.57. Confirmo. Entonces tenemos una eficiencia de 57%. Aún así, no está tan mal. Pero para hacer en este caso una turbina, pues sí, estamos un poquito abajo. Normalmente las turbinas tienen una eficiencia del 50%. Obvio que existen mecanismos, procesos para aumentar la eficiencia térmica en estos dispositivos. ¿Dudas? No, ninguna. Creo. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Bien. El siguiente ejercicio me pide determinar mediante un análisis de ciclo ideal y considerando la variación del calor específico con la temperatura, las propiedades presión, volumen y temperatura en los puntos del ciclo. Supongo que en cada uno, la potencia teórica que se requiere en el compresor en HP, el flujo de calor agregado, la potencia teórica que se obtiene de la turbina de potencia en HP y la potencia neta teórica que se obtiene de la turbina de gas en HP. Ahora, ya nos está diciendo que tiene una turbina de potencia, eso significa que tiene una turbina de gas. Y nos está indicando en los datos que la presión 1 es igual a la presión 5. Significa que ¿cuántos puntos en este caso tenemos? 5. 5. Ahora, tenemos un flujo másico, una temperatura de 60 inicial, una temperatura de turbina, bueno, la entrada de turbina de 2060 Fahrenheit y una relación de presiones de 12. Así que, ¿qué método vamos a utilizar para resolver esta turbina? Es variable, ¿no? Método variable. Entonces, vamos a comenzar. Porque dice variación de calor específico con la temperatura.
Entonces va a estar variando respecto a las variaciones de temperatura en cada uno de los puntos del ciclo. Vamos con el proceso 1, 2, que es la compresión. Y tenemos que la temperatura 1 vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale T1? ¿Cuánto vale T1, niños? 60 grados Fahrenheit. Ajá. Y la tengo que llevar a temperatura de escala termodinámica. Los 33 grados Kelvin. Pero Ah, estamos en el Pero pues hay que sistema. manejarlo en las, sería en ranking. Ajá, Hay que entonces ¿cuánto sumarle vale? 520, ¿no? 60 más 520, 580. No, No, no hay que sumarle 460. 520, hay que sumarle 460. 460. Ujú. Ándale, esa cosa. ¿No serán 460 más 520? 520 ranking. Perfecto, entonces, a 520 ranking, vamos a las tablas y encontramos el valor de H1 y de PR1. ¿Cuánto vale H1 y PR1 a 520 ranking? Tabla A17E. E, E. H1 es 124.27. 124. Punto 27. 127. Ajá. ¿Y PR1? 1.21. ¿Ya? ¿Sin más números? 47. 47. Ahora, con esos valores vamos a obtener PR2. Ya sabemos que PR2 la obtenemos a partir de la relación de presiones y no es otra cosa que RP por PR1. Entonces, como yo soy bien floja, voy a chacalear esta. Mi gasanería puede más. Entonces, RP vale 12 por 1. ¿Eso cuánto es? 14. 15. $14.5764. 5764. Gracias. Entonces, con esa PR2 vamos a las tablas ¡Interpolar! e interpolamos, pues. Candy ya se adelantó. ¿Sí? ¿Interpolamos, Candy? Sí, la verdad, sí. Bien, interpolamos. Total. 14.5764.
¿Cuáles son los límites entonces? Ah, que no hay límites, que los ponen, que los límites los pone uno y luego le da coli. Límites, límites. ¿1040 y 1080 Enter. en la temperatura? Sí. Ajá. 250.95. Punto 97. $14.18. 16.28. T2 me da de 1047.55. 1047.55. Ajá. HD 252.84. 13. Bien, confirma. Confirmo ese 252.8413. Yo confirmo ambas. Ok. Gracias. Confirmo ambas. Bien. Entonces, ya tenemos ambos valores. Entonces, ahora vamos a calcular el valor del trabajo de compresor. Estoy. Trabajo teórico del compresor. H2 menos H1. Bueno, ¿por qué no me dejan? Oh, que no me dejan trabajar. Oh, así no dejan que uno avance. Y el que quiero que me llame, no me llama. ¿Cuánto vale el trabajo teórico del compresor? 128.5713. Gracias. Y confirma. Yo. Entonces, ya tenemos el trabajo teórico del compresor. Ya podemos ir al proceso de adición de calor. Oh, que la. Ay, Henry Cavill, ¿por qué no eres tú?
Entonces, para el proceso 2-3 tenemos la temperatura 3. ¿Cuánto vale la temperatura 3? Y no me digan que 2060, por favor. 2520. 2520 ranking. Entonces, a 2520 ranking, vayan a las tablas y díganme cuánto vale H3 y PR3. Correo. Interpolamos. Interpolamos, perfecto. Sí, hay interpolación, maestra. Entonces, temperatura contra H contra PR, 2520. ¿Cuáles son los demás límites? $2,500 y 2,550 en temperatura. $645.78, 660.12 para PR, Aquí dijo 70, ¿verdad? 60. Gracias. R, 435.7, 473.3. punto 13. Punto 3. Sí, en el Gracias. 1. Gracias. A mí H, maestra, me sale de 651.51. 6. Confirmo. 651.516. Ajá. PR me da de 450.74. 174. También confirmada. Entonces, H. R ya confirmaron. También PR está me da lo mismo, maestra. Perfecto. Profa, ya vio que en H3 es 6, 5. No. No, No, no no es es lo la que yo inversa, pensaba no, no, que era. no, no es lo curioso, no, no, no. Ay, qué triste. Qué triste. Entonces, ya tenemos el valor de H3, ya podemos calcular calor de entrada. No, yo también lo pensé, lo estaba escribiendo así como lo leí y así como lo interpreté y no. Tenía que ser de Veracruz. Brujería no existe en todo. Ni los números del diablo, nada. H3. ¿Cuánto vale? Me da 398.65.
Entonces ya tenemos calor de entrada. Ya podemos ir al siguiente proceso, que es el proceso de... Rafa, 398.67. Esos sí son números del día. Gracias. Entonces, ya tenemos calor de entrada. Ahora sí, vamos al proceso de expansión. Ahora recuerden que al tener 5 puntos y al tener una turbina de potencia, significa que tenemos una turbina de generador de gas. Entonces, tenemos dos procesos de expansión. Tenemos un proceso de expansión en 3,4 y un proceso de expansión en 4,5. La turbina de generador de gas. ¿Vale? Entonces, el proceso de expansión en la turbina del generador de gas. Ahora, ya tenemos H3. Obligatoriamente necesitamos encontrar el valor de H4. ¿Qué sucede con esa turbina y el compresor? ¿Se acuerdan del diagrama que vimos de la turbina de 5 puntos de la instalación completa? ¿Qué sucede con esta turbina y el compresor? ¿Cómo están colocadas? Sobre el mismo eje. Sobre el mismo eje. Entonces, eso significa que el trabajo teórico del compresor, ¿a qué es igual? ¿Al trabajo teórico de la turbina? ¿De cuál? Nomás diga las letras, Mariana. La turbina de... Generadora de gas. El generador de gas. Ok. Entonces, para encontrar el trabajo teórico de la turbina del generador de gas, que la instalamos entre el punto 3 y 4, nosotros hacemos la diferencia de entalpías de 3 menos 4. Entonces, en este caso, es H3 menos H4. Ya tenemos el valor de H3, ya tenemos el valor del trabajo teórico del compresor o del WTTG y nos hace falta H4. Entonces, ¿cuánto vale este despeje para el valor de H4? H4 es H3. igual a la turbina, el trabajo del perdón. H3 menos Ujú. WTC. Entonces, al que me llevo es este para llevarlo con signo positivo. Entonces, sumo
H4 más WTC. Y luego, ya que tengo de este lado H4, pues ahora me traigo de regreso, en este caso, al trabajo teórico del compresor para no tener el problema del signo negativo. Entonces, H3, ¿cuánto vale? Aquí está, 651 menos el WTC. Entonces, ¿cuánto vale H4? Como 500, ¿no? 522.9447. Confirmo, maestra, confirmo. 94, 97. 47. 94, 47. Gracias. Y confirmado, gracias. Ahí está. Ya tenemos H4. Con el valor de H4, vamos a las tablas y obtenemos T4 y PR4. Ahora, ese valor pues se ve bastante impresionante, entonces lo más probable es que haya que interpolar. ¡Interpolación! PR. Entonces el valor de H 522.9447. ¿Cuáles son los límites? 2600 en temperatura y 2650. H es 513.5. Perdón, yo tengo otros límites. ¿Otros? ¿Otros Sí, datos? tengo otros datos. Chécale bien, Obviamente, Scandi. sí. Chécale. ¿Qué tal si yo me equivoqué? Chéquenle todos entonces. Pero si no, ya me hice bola yo. Espérate. Ahí, espérate. Sí. Ah, no, sí, no, espérate, sí. Yo sí. Me confundí con la PR, maestra. Bueno, le digo los datos, maestra. 2050 y 100. Ajá. Bueno, ya los dijeron. Sí, 2100, ajá. Ya, 518.71. 532.55. 192.3. 212.1. Para la temperatura tengo 2065.2987. Y para PR, 198.3583. 195.85. 98. 198.3583. ¿Quién confirma? Confirmo la temperatura.
Ya hágalo en caldo, porfa. Está loco, quién sabe qué trae, porque ya comió. ¿Ya dio su croqueta, maestra? Sí, come croquetas y además come maíz quebrado. No, no le he dado croquetas. Es que últimamente anda muy payaso, muy violento. Entonces lo tengo castigado. Ok, maestra. Lo tengo a dieta. Y así a cada rato lo regaño. Ah, ¿te portaste mal? No te voy a dar croquetas, mijo. Y es que luego viene el gato, bueno, los gatos de los otros vecinos, y potencia, ¿sale? Ahora, necesitamos obtener la presión relativa a 5. ¿Cómo podríamos obtener la presión relativa a 5? ¿Con la relación de presiones? Con la relación de presiones. ¿Qué Entonces, significa la TP? presión turbina de potencia. Entonces, la presión relativa a 5 sobre la presión relativa a 4 es igual a la presión 5 entre la presión 4. Cuatro, 5, estaba 5. Ven, no hagas caso. No llevan sus llaves. ¿Vale? Entonces, para encontrar PR5, tenemos que es presión 5 entre presión 4 por PR4. Pero, pues no tenemos esas presiones, ¿o sí? El gallo está picando a los vecinos. ¿Ya Y le anda tienen miedo. atacando su gallo? Pero Sí. Es que está en el patio y el patio es común, entonces todo el mundo baja corriendo a abrir la puerta a alguien, no sé, y ataca. Es como si fuera un perro. Además, ellos tienen la culpa. Lo ofenden, le dicen groserías, Y él lo quieren ataca. patear. O sea, con que le truenes los dedos o le aplaudas en la cara, ya se calma. Pero pues los animales no entienden. Entiende más el gallo. Ahora, P5, si lo conocemos, es igual a P1. Pero P4 no. ¿Cómo podríamos obtener la presión en 4? pero no podemos utilizar las... La relación de Olvídalo. presión. ¿La presión 4 no es la presión 1, maestra? No. Sí, no, con la relación de presión. La No, presión bueno. 5 es la presión 1. La presión 5 es la presión 1. Con la relación, entonces, vamos a establecer nuevamente, y ya sabíamos que había una relación similar para los estados anteriores. Entonces, sabemos, sabemos que la presión en 4 sobre la presión 3 es igual a la presión 4 entre la presión 3. Y ataca. Mata, destripa, total. Ay, maestra. Es que a la tipa que está atacando es la nuera del dueño y el dueño le grita víbora a la nuera. Entonces siempre dice víbora, víbora, justo porque la adora o no sé. Entonces creo que los gallos comen víboras, si no mal recuerdo. Ok, maestra.
Entonces, esto es muy divertido. Entonces, la presión 4 es igual a la presión relativa 4 entre la presión relativa 3 por la presión 3. ¿Sabemos el valor de P3? No, ¿sí? No, No. Pero lo que sí sabemos es que la presión 3 es igual a ¿qué? ¿A qué presión? La presión 2. Entonces, la presión 2 la podemos obtener de la relación de presiones. Sabemos que RP es igual a presión 2 entre presión 1. Ya, si no lo quieren, háganlo en caldo, pero ya no me molesten. Entonces, para el caso de la presión 2, tenemos que, si hacemos este despeje, pues tendríamos presión 1 por RP. Y si anda muy gallito. Ya lleva 3 y al señor del agua. Muy gallo. Ahorita lo voy a ir a sonar. 14.7. ¿Cuánto vale la presión del estado 2? 176.4 PSIs. El gallo anda filoso. Luego, vamos por la siguiente. Rafael no me acepta un gallo. Ya me lo quieren desaparecer. Pobrecito de mi hijo. PR4. El problema es que a mí sí me da miedo agarrarlo. No hacen nada, profe. Ah, ¿cómo no? Lo agarra de las patas y aletea, pero ya se cansa y ya no hace nada. ¿Así? Ya no lo amarra de los muñoncitos de las patas, pues, y le jala. Y ya se lo truena y besa y ya se le ablandan las plumas. En cualquier un ganchito o algo así y ya lo Para va que se le salga desplumando. la sangre. No, pobrecito. Ajá. Y lo cocina al gusto. Antes de cocinarlo tienes que limpiarlo. Por eso le quita las plumas. No, los intestinos, todo eso, toda la, no, ¿cómo Por se llama eso, la bolsita? Pero cuando lo destazas ya estoy incluyendo la destripada, pues. 75. 72. Ah, dilo. No, sí, sí es lo que dijo. Pues no entendí. 62. 62.87. Es que eso ya se les cruzaron los cables a los dos. Entonces ya no entendí qué dijeron. Entonces, ya podemos calcular PR5. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero no quiero hacer el gallo en caldo. No me gusta el caldo ni de gallina, ni de gallo, ni de pollo. En general no me gusta el pollo. Es vegana la maestra. No soy vegana, pero no me gusta la carne mucho.
O sea, sí como carne, pero no es como que lo mío. Incluso ni siquiera no acostumbro masticar mucho la carne porque me da asco. Pienso en el sabor de la sangre y vea. Por eso. Y sí, todo fue porque una vez fui al mercado ese de San Juan, donde está toda la carne, y vi unas cabezas de unos becerritos y unos lechoncitos y me puse a llorar. Y me dolió la cabeza como 3 días. Entonces, 250. ahí está. Bien, entonces, pues aquí nos quedamos con este ejercicio y lo terminamos mañana, ¿sale? Sí, está bien, maestra. Cuídense mucho, que esté muy bien.